Segunda ponencia de esta segunda parte. Nos acompaña Juan Carlos Tejada, jefe del área de formación y educación de la COE, y nos va a presentar en su ponencia los cambios en la formación para ser competitivos. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que la tarea es difícil ahora, con la hora que tenemos, que nos queda poco tiempo para comer. Estaréis cansados de todo el día. Estoy asombrado del poder de convocatoria. Yo hacía tiempo que no veía o no hacíamos una ponencia, una intervención con tanta gente, con lo cual yo estoy realmente sorprendido y sobrecogido, como decía antes Guillermo. Además, no traigo transparencias ni tampoco traigo martillo pilón, que decía Churchill. Nuestra intervención va a ser más institucional, más representando los intereses o un poco el posicionamiento de COE. Por lo tanto, bueno, voy a intentar que se ajuste y que no os aburráis mucho en esta media hora de camino conjunto. Lo primero, quiero felicitaros por el desarrollo de las jornadas y también queremos expresar nuestro agradecimiento de la COE a la Asociación de Centros de Formación Profesional, FP Empresa, y especialmente a su presidente, que ha sido constante para que estuviéramos aquí en este primer Congreso de Formación Profesional, que además nos gusta mucho el título, Perspectivas de Futuro. Yo creo que todavía queda mucho por hacer, mucho por decir en este ámbito. Nosotros nos vamos a centrar, o la COE, queremos hacer una ponencia, una intervención centrada en la formación profesional y su vinculación con la competitividad de las empresas. Seguramente el director general de Formación Profesional, Ángel de Miguel, se haya centrado en la parte más institucional, pero a nosotros lo que realmente nos preocupa es el acercamiento de la FP al ámbito empresarial, a las empresas, que seguimos pensando que ciertamente está alejado, no en su totalidad, pero sí que hay cierta distancia. Para los que no conozcáis, COE es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, representa o intenta representar los intereses de los empresarios, haciéndolos llegar en el ámbito nacional con los gobiernos, los diferentes gobiernos, los sindicatos, en el ámbito internacional lo mismo. Y dentro de COE ya existen asociaciones que representan los intereses de los centros de formación. En concreto está CECE, ACADE, Educación y Gestión, CECAP, APEL, muchas organizaciones empresariales que también, digamos, están en vuestro sector, sobre todo representando los intereses de centros de formación privados y concertados. Yo entiendo que en el caso de los centros públicos no es así. Bueno, yo tengo una ponencia bastante larga, pero bueno, voy a intentar ajustarla a los tiempos. Me voy a centrar primero en un breve diagnóstico del mercado laboral, sobre todo en el mercado laboral de los jóvenes, complicado, como veréis, y que seguramente ya conozcáis. Un segundo apartado, que es formación profesional en España y el posicionamiento de COE, que es lo que pensamos en COE y así llevamos en el Consejo Escolar del Estado o lo que llevamos en el Consejo General de la Formación Profesional en diferentes ámbitos. Y por último, me gustaría centrarme en algo, en una modalidad, y sí que digo ya, desde nuestra perspectiva, que es la formación profesional dual, que muchas veces se confunde como si fuera la única formación profesional que puede haber en España. Bien, para empezar en este camino de 20 minutos que nos queda, en este diagnóstico del mercado laboral de los jóvenes, tenemos que decir que el mercado laboral en España sufre y es un referente de la crisis global que hemos sufrido desde el año, aquí nos decía Guillermo, desde el año 2008, creo recordar, ¿no? Pues cuando Lehman Brothers, ¿no? Y Unknown Sisters en el 2007, en el 2008 lo empezamos a sufrir nosotros. Y este impacto, esta crisis, tiene un especial impacto en nuestros jóvenes. Los datos de EPA del último trimestre del 2014, es decir, hace muy poquito, la cifra del desempleo global es de un 25,93% el desempleo, sin embargo el de los jóvenes se dispara a un 55% y en el tramo de 16 a 19 años es un 70%, o sea que nos sentemos, ¿eh? Desempleo global casi un 26%, desempleo en menores de 25 un 55% y en el tramo 16 a 19 un 70%. Estos datos los he repetido porque quiero compararlos con el año 2007. Teníamos una tasa de desempleo global de un 8,6%. Los menores de 25 tenían un 19%, estoy haciendo grandes cifras. Los de 16 a 19, un 31%. Actualmente, si lo comparamos con los datos de los países de nuestro entorno, la zona euro, nuestro 55 se compara con un 23% y en la Unión Europea 27 con un 22%. Es decir, estamos absolutamente al borde del abismo. Estamos en una situación realmente complicada en el desempleo joven. Alemania tiene un dato que también habéis comentado, el desempleo joven es un 7,9, aproximadamente un 8, Austria un 10, Holanda un 11
Sin embargo, es verdad que tenemos otros países más cercanos a nosotros, como puede ser Grecia, con un 51, Croacia un 50 e Italia un 42. Pero no solamente tenemos un problema de cantidad de desempleo joven, sino tenemos también un problema que nuestro desempleo joven es muy persistente, muy persistente. Están más de un año, 2 años, los datos de jóvenes que están desempleados más de 2 años, en algunos casos es realmente dramático. Por analizar las causas, no voy a centrarme mucho porque realmente las causas son mucho, pero quiero mencionar 2 o 3 puntos que yo creo que vienen a colación para encauzarnos después con el desarrollo futuro de la formación profesional. El desempleo en España de los jóvenes es un problema estructural, es decir, aumenta más que proporcionalmente en los ciclos económicos de crisis, de recesión, y sin embargo tiene una rigidez absolutamente a la baja en época de bonanza. Eso hace que concluyamos que este mercado laboral de los jóvenes en España es bastante ineficiente. A la vez, tenemos una famosa dualidad, que siempre se habla de la dualidad del mercado laboral español, acrecentado en el caso de los jóvenes. ¿Qué significa esa dualidad? Tenemos un núcleo central de trabajadores que son trabajadores fijos, con seguridad en el empleo, con mucha formación, muy sindicalizados, con alto coste de despido, y después existe un segmento circundante donde están los jóvenes que realmente tienen contratos inestables, menor coste de despidos y un alto nivel de rotación. Para pasar de un nivel a otro existen unas barreras increíbles. Hay barreras de entradas a ese núcleo central y también hay barreras de salida de ese núcleo central. Además, eso hace que nuestros jóvenes tengan una elevada temporalidad en su contratación. Temporalidad no siempre tenemos que llevar en el sentido de paro. Temporalidad en la contratación no tiene que ir reflejado con paro. Por ejemplo, en el caso de otros países, que bien sabemos que no es como el nuestro, Alemania, los jóvenes optan voluntariamente, en gran medida, a unos contratos temporales porque quieren compaginarlo con otro tipo de formación, educación y demás. En el caso de España no es así, no nos llamemos engaño. En el caso de España hay estudios de EPA que dicen que un tanto por ciento muy elevado de los jóvenes que tienen contratos temporales les gustaría tener un contrato indefinido. Otra de las causas importantes de este desempleo en los jóvenes es el desajuste entre la oferta y demanda en el mercado laboral. Por muchas de las razones, seguramente a lo largo de la mañana se hayan expuesto algunas aquí. La primera de ellas es nuestros servicios públicos de empleo no funcionan de una forma adecuada. Desde propio Bruselas, hace 15 días ha habido una nueva recomendación, digo una nueva porque es algo insistente, que nuestros servicios públicos de empleo tienen que revisarse, reformarse, modernizarse, como quieran. Esta misma semana hemos tenido una reunión en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, donde por fin se va a reformar, se va a publicar un Real Decreto con la cartera de servicios comunes del SEPE, del Servicio Público de Empleo, que quiere cambiar la intermediación, colaborar con agencias privadas de colocación, etcétera, etcétera. A modo de ejemplos y de datos, deciros que en España solamente el 40% de los jóvenes utilizan los servicios públicos de empleo, frente a la media europea, que es de un 60%. En Alemania es el 80%. En España, el 50% de los jóvenes que se insertan en el ámbito laboral lo hacen gracias a las familias y a los amigos. Y a través de los servicios públicos de empleo, 4%. En Alemania es un 60%. Eso no significa que Alemania sea la panacea, que bien lo sabemos. Dentro de esta falta de ajuste entre oferta y demanda en el mercado laboral, tenemos el problema que seguramente esta mañana el director general de Formación Profesional, Ángel de Miguel, lo haya apuntado, que es el alto porcentaje de abandono escolar. Se ha mejorado con la crisis, curiosamente. Antes de la crisis estábamos en unos porcentajes de un 32%, ahora se ha rebajado a un 25%, pero todavía estamos muy lejos de la media de los países de nuestro entorno, que está aproximadamente en un 12%. El siguiente de las variables que hacen que haya esta alta tasa de desempleo juvenil, sin duda alguna, es el desajuste, que también lo ha apuntado Guillermo antes, de la cualificación que demandamos desde las empresas y la que ofrecen los jóvenes desempleados. Muchas causas por ellas, muchas causas que justifican ese desajuste. A nosotros, la semana pasada, me llamaba una asociación de robótica que no encontraba jóvenes, con la que está cayendo, con un 55% de desempleo, que no encontraba jóvenes para incorporar en sus empresas, lo cual denota que algo no está funcionando bien. Tenemos una polarización absoluta del nivel educativo, es decir, muchos jóvenes o muchos desempleados con estudios primarios o sin estudios
y otros muchos con estudios superiores. Falta precisamente el perfil de la formación profesional, estudios secundarios. Además, esto se ha producido por un componente cíclico que ha sido el sector de la construcción. Bien sabemos, los jóvenes que antes de la burbuja inmobiliaria dejaron los estudios, se incorporaron a la construcción, ganaban sus salarios, sus sueldos, tenían un nivel de vida. Con la crisis, estos jóvenes han ido a un mercado laboral sin ninguna cualificación y han desembocado en un paro absoluto y de difícil recuperación. No obstante, también existe un problema estructural. Por último, lo que comentábamos antes, y también lo ha apuntado Guillermo en su anterior intervención, tenemos un problema de sobreeducación de algunos segmentos de la población, especialmente en el ámbito universitario. Nuestros universitarios, como también han apuntado, están desarrollando un absoluto subempleo, puesto de trabajo por debajo de la cualificación adquirida. Eso hace que haya un efecto cascada. Los universitarios desarrollan puestos de trabajo que a lo mejor tenían que realizar jóvenes de un FP medio, los jóvenes de FP medio saltan a lo que haría un bachillerato sin ningún tipo de cualificación y es un efecto cascada hacia abajo. Este Gobierno ha intentado hacer diferentes medidas desde la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. No voy a incidir mucho en ello porque además no tengo más que 10 minutos. Sí que quiero traer lo que opina COE del ámbito de la formación profesional. Nosotros tenemos muy claro que la formación profesional es clave para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Existe una serie de variables, que es educación, competencia, empleabilidad y adaptabilidad, que entendemos que son criterios para que nuestras empresas puedan funcionar. En el siglo de la revolución industrial, sin duda alguna, el hecho diferencial era la tecnología, lo que diferenciaba unas empresas a otras. Eso, la tecnología se compra, no hay problema. En el siglo XIX era el capital, lo que diferenciaba unas empresas a otras. En el siglo XX y XXI, yo antes decía que el capital se adquiría, ahora pues bien sabemos que es complicado, o sea que este discurso, cuanto menos con la crisis, se ha suavizado, pero sí lo que nos diferencia unas empresas de otras es la cualificación de nuestros trabajadores. A pesar de los importantes avances en el sistema formativo de nuestros jóvenes, todavía tenemos déficits importantes que allá donde vamos siempre los intentamos poner de manifiesto, a pesar de que a los diferentes gobiernos no les guste. Uno de ellos es la tasa de abandono, ya lo hemos hablado. Un porcentaje todavía muy alto de nuestra población apenas posee estudios primarios y no tiene ningún tipo de cualificación profesional reconocida. Creo que se ha tratado esta mañana aquí este tema. En el Consejo General de la Formación Profesional de la semana pasada o hace 15 días, se nos ha llevado a informe los logros, voy a decir logros por decir algo, de la acreditación de competencia, de la experiencia de los últimos años, que se traducen en los siguientes. De los 12 millones de trabajadores en España que no tienen ninguna competencia acreditada, en estos 5 años se han acreditado 68.000 personas. A este ritmo, en 5 años 68.000, seguramente ninguno de nosotros veríamos a los 12 millones de trabajadores con su competencia acreditada. ¿Qué ocurre en la formación profesional en España? La formación profesional reglada, no la de formación profesional para el empleo, que también eso daría para varias jornadas más. Bueno, nosotros yo creo que sufrimos lo mismo que sufren el resto de los países de nuestro entorno del arco mediterráneo, no nos llenemos de complejos. Vamos un poco retrasados en lo que se refiere a la participación de nuestros jóvenes, todavía va creciendo, en la calidad quizás, en resultados y en atractivo de la misma. Yo quiero romper una lanza a favor de la formación profesional. Nosotros de COE, siempre que vamos, decimos que tenemos un sistema de formación profesional bueno, muy bueno. Contrariamente a lo que ha dicho, no sé si recordáis, en una desafortunadísima intervención, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, que dijo que en España teníamos una mala formación profesional. Nosotros lo dijo además delante de los alemanes, que vinieron a hablarnos de su formación profesional dual. Estuvimos a punto de levantarnos e irnos. El sistema es bueno, la formación profesional en España es bueno. Diferente es la implementación que se hace en diferentes comunidades autónomas. Pero volvemos a decir que tenemos comunidades autónomas que tienen un desarrollo de una FP muy bueno y muy interesante. No obstante, tenemos problemas, lógicamente. Tenemos problemas socioculturales, todavía cuesta ver a las familias que sus hijos vayan a hacer la formación profesional. Tenemos problemas en cuanto a las estructuras de nuestro sistema educativo, complicado donde los haya, de nuestra economía, de nuestro mercado de trabajo. Algunas de las reformas que se han aplicado no han sido del todo muy adecuadas. Los interlocutores sociales no participamos en el desarrollo de la FP
lo mismo que ocurre en otros países. Las perspectivas de empleo de los estudiantes de FP todavía no la conocen suficiente para saber que van a ser los grandes empleados de los próximos años. Y sobre todo lo que decíamos, las propias preferencias individuales de los jóvenes y de las propias familias hacen que la FP todavía esté en proceso de largo desarrollo y que queda mucho por realizar. Nosotros desde COE siempre en el ámbito de la formación profesional realizamos una serie de propuestas en todos los ámbitos. Algunas de ellas os encajarán, otras quizás no y otras estaréis horrorizados. La primera es, necesitamos y nos gusta que se impulse la libertad de enseñanza, es decir, que los propios padres puedan elegir a dónde llevar, a qué centros llevar a sus hijos. Por lo tanto, creemos en la colaboración público-privada. Entendemos que tiene que haber centros públicos, concertados y privados. También creemos que se debe impulsar la autonomía de los centros de formación en el sistema educativo español. Promovemos la profesionalización del cuerpo directivo de los centros escolares, inclusive de los centros públicos. Entendemos que se deben reforzar las competencias lingüísticas en el ámbito de la formación profesional en los idiomas extranjeros y, cómo no, en el uso de las tecnologías. Actualmente, los jóvenes que no conozcan idiomas o que no conozcan las TIC van a tener difícil inserción en el ámbito laboral. Creemos que es necesario garantizar la transmisión de valores, pero valores en el sentido de liderazgo, gestión de equipos, etcétera, así como de competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad y en general en la empresa. También entendemos, y no solamente lo predicamos en el ámbito de la formación profesional, sino en general en todo el ámbito educativo, que se debería transmitir una adecuada imagen del empresario y del papel de la empresa. Todavía los jóvenes, y en el ámbito educativo, en algunos sectores, se percibe al empresario señor de puro, bajito, con un saco de dinero en la espalda, que intenta explotar al trabajador siempre que puede. Bueno, pues no, los habrá, lógicamente, algunos de ellos están en la cárcel, lógicamente, pero también el señor autónomo, el taxista es un empresario y esa imagen todavía cuesta percibirlo en el ámbito educativo. Creemos que es importante impulsar todos los programas de orientación profesional y escolar. Eso nos llevaría a que posiblemente muchos de los jóvenes se incrementara la matrícula en la FP, muchos de los jóvenes que están estudiando grados universitarios no estuvieran a lo mejor en el área de humanidades y sí las ingenierías que posiblemente tienen mayor impacto en el ámbito laboral. Queremos en las pasarelas que interconecten la formación profesional con los diferentes niveles del ámbito educativo. Creemos que es necesario campañas que mejoren el prestigio y reconocimiento social de la formación profesional, todavía denostado, aunque se han dado mucho en los últimos años. Y cómo no, creemos que la formación profesional tiene que vivir muy ligada al mercado laboral, que todavía nos vamos aproximando, pero todavía hay distancia. Por ejemplo, las organizaciones sectoriales, las organizaciones empresariales sectoriales, creemos que pueden decir mucho en el diseño de la formación, en los currícula de los jóvenes, etcétera, etcétera. Es necesario fomentar la experiencia laboral durante el periodo formativo más allá de los FCTs. Quizás no estamos preparados para hacer como el modelo alemán, que prácticamente de los 5 días a la semana, 4 están en la empresa y un día en el centro de formación. Todavía es pronto para eso, porque nuestras estructuras, nuestros centros de formación posiblemente no lo podréis soportar en el corto plazo y posiblemente ni en el medio, pero de una forma gradual deberíamos llevar a ello. También creemos que los profesores, si estáis representados aquí, deberíais intentar impulsar el emprendimiento y la innovación, y para eso os deberían también enseñar a impulsar esto. Crear laboratorios virtuales de ideas para el emprendimiento. Es importante, y en el café lo comentábamos, consolidar y conectar la formación profesional reglada con la formación profesional para el empleo de los trabajadores ocupados y desempleados, que actualmente, si bien es cierto que estamos todos juntos en el Consejo General de la Formación Profesional, pero no podéis imaginar el gap, el abismo que existe entre uno y otro. Tanto es así, que seguramente en vuestras comunidades autónomas también lo sufrís, empleo y educación no se hablan, no se hablan. Y cuando se hablan, se gritan. Con lo cual, un país que su empleo y su educación no se habla, tenemos un problema grave. Nos gustaría que muchos trabajadores adultos, mayores, hubiera mecanismos para que pudieran reinsertarse nuevamente en la formación profesional. Dos más, no quiero incidir mucho más. Queda por desarrollar muchas cuestiones de la Ley 5/2000 de las cualificaciones profesionales y de la formación profesional, terminar ya de actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones y crear mecanismos que sean ágiles
de actualizar. Bien sabéis que hay cualificaciones que empezamos en el año 2002 y se han aprobado en el 2012. 10 años para aprobar una cualificación. En Alemania, oye, no es que me pague nada Alemania, pero Alemania tarda un año aproximadamente en montar una cualificación. El sector empresarial, bien sea por cámaras o empresas, solicitan, se validan, se analizan, se tiran o no y se aprueban en un año. Nosotros hasta 10 años en aprobarlas. Y tenemos algunos certificados tan curiosos, ya no títulos, como el de artista fallero. Yo no sé si aquí estáis de los de Valencia. Unos cuantos de Valencia. Pues yo cuando llegué al Consejo General de Formación Profesional digo, oye, pero ¿esto genera tanto empleo, artista fallero en España? Y sin embargo no tenemos un certificado de community manager ni cosas así. Dije, bueno, Juan Carlos, es que esto es un acuerdo del Parlamento. ¿Ha habido alguna concesión al partido, algún partido, no voy a decir nombres, valenciano, y tenemos que aprobarlo? Oye, y ahí está, espero que genere mucha empleabilidad. También es importante impulsar el reconocimiento de la experiencia laboral, pero financiado con fondos de los presupuestos generales del Estado, con fondos de las comunidades autónomas, y no así, como creo que se ha dicho esta mañana, con la cuota de formación profesional que cotizamos todos los trabajadores que estamos aquí y todos los empresarios, porque ha habido sentencias recientes, hasta 7, que dice que esos fondos de la cuota de formación profesional tienen que ir destinados a formación de trabajadores ocupados. Y voy a repetir, formación de trabajadores ocupados. Sé que esto es complicado, sé que esto posiblemente no encaja, pero desde COE lucharemos para dar cumplimiento a la legalidad que viene recogida en las sentencias. Creemos que es necesario poner en funcionamiento de una vez ya los centros de referencia nacional, los 50 o 51 que hay, que funcionen, pero no para que impartan formación, que para eso no están, sino para que sirvan de experimentación de la formación, que para eso se constituyeron. Por último, nos es importante la evaluación de la calidad del sistema. Todavía no tenemos, desde el Consejo General de la Formación Profesional, retorno de la evaluación de la calidad que venimos demandando desde el principio de los tiempos. Quizás todo eso se resume en que todos los que estamos aquí, todos los agentes que hacemos posibles la formación profesional en España, deberíamos consensuar y llegar a un acuerdo, como se llegó hace tiempo, y elaborar un programa nacional de formación profesional. El segundo ya está absolutamente obsoleto y fuera de tono. Por lo tanto, yo creo que es el momento de ese gran consenso para impulsar la formación profesional. Por último, quiero en estos 3 o 4 minutos hablar de la formación profesional dual. Por una sencilla razón, porque la conocemos, seguramente vosotros mucho mejor que nosotros. Vemos que hay países donde les va bien, Alemania, Austria, Dinamarca o Países Bajos, ya hemos visto los datos de desempleo, una envidia, nos da mucha envidia cada vez que vamos, nos da rabia porque parece que son los mejores haciendo formación profesional, pero nos da envidia de sus datos. En España ha habido unos intentos ciertamente timoratos para poder implantar la FP Dual. La primera de ellas, seguramente os haya contado la Administración esta mañana, fue en noviembre de 2012 el Real Decreto y la orden que regula las bases de la FP Dual, que son ni más ni menos que en el ámbito de empleo, porque en educación todavía no se ha desarrollado mucho. La LOMCE también, la famosa LOMCE, lo menciona en un artículo. No ha habido desarrollo posterior, por lo tanto la FP Dual en España en el ámbito educativo todavía no está normado en el ámbito estatal. Otra cosa es que en el ámbito de desarrollo de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma ha hecho de su capa un sayo, y creo que lo tenéis complicado a la hora de desarrollar la FP Dual. Difícil, porque incluso el marasmo de normativa es difícil. Nosotros lo que pedimos es ni más ni menos que volver a algo que ya los españoles, siempre hablamos de los alemanes, ¿no? Si es que los españoles ya teníamos un sistema de FP Dual en el siglo XIX, con las aprendices y las escuelas de formación. Si es que fuimos pioneros en todo esto, especialmente en Cataluña, País Vasco, que creo que estáis muy representados, y Asturias. Tenemos las Reales Fábricas, que hacían FP Dual, Altos Hornos de Vizcaya, Duro Felguera, General Eléctrica Española o Solvay. Hasta que llegó un profesor mío de la facultad, el señor Villar Parasí, que hizo la reforma en el 70 y se lo quitó de un plumazo. Oye, tenemos experiencia, nuestros aprendices funcionaban bien. ¿Por qué no retomarlo? Por ello, desde COE hemos considerado un proyecto estratégico, que os cuento aquí ahora. Es un proyecto que vamos a ir de la mano Cámaras de Comercio, el Consejo Superior de Cámaras, COE y el Ministerio de Educación. Estamos desarrollando un proyecto experimental de FP Dual para desarrollar en los próximos 2 y 3 años, en el que nos gustaría que centros se sumaran, en el que nos gustaría que sectores se sumaran. De momento hemos definido 4 o 5 sectores: comercio, metal, construcción, TIC, y vamos a hacer una prueba experimento de forma que ponga orden a los 15.000 experimentos que se están desarrollando con mejor o peor fortuna por las comunidades autónomas.
Tenemos algún caso, no voy a decir, pues estáis aquí representados y participáis en alguno de estos proyectos experimentales, en que nos da miedo que el experimento que hace la comunidad autónoma, el joven que titule, no tenga las competencias que el que está titulando sin haber hecho esa experiencia de FP Dual. Un joven que insertamos en Siemens, a lo mejor aquí en Madrid o en otra comunidad, es posible que sepa mucho de la máquina de Siemens, pero no del resto de competencias que viene recogida por el Real Decreto en el título. Y eso nos da mucho miedo. Vamos a definir puestos de aprendizaje y vamos a ayudar a que el Ministerio pueda asentar las bases de una FP dual o en alternancia, o como queramos llamarla, ser en el futuro. Para terminar, y casi en el tiempo, quiero lanzar un mensaje optimista. Yo pensaba que aquí iba a haber jóvenes, estudiantes, hay jóvenes profesores, jóvenes centros, hay jóvenes, pero no estudiantes. Quizás sí, no sé. No. Quiero mandar un mensaje de absoluto optimismo y ánimo. Ayer mismo, sin ir más lejos, desde COE publicamos un informe que, bueno, en prensa, no sé si lo habéis visto en prensa, que se llama Consolidar el crecimiento, crear empleo, que lo hace nuestro think tank, que es el Instituto de Estudios Económicos, se dedican a estudiar, son señores muy sesudos, con muchas gafas, que se dedican a estudiar la evolución en los próximos años. Nos dicen algo interesante en cuanto al tema del empleo. Nos dicen que estamos en la senda de recuperación, también nos lo comentaba antes Guillermo. La economía se va a acelerar progresivamente su crecimiento y empleo en los próximos años. De hecho, traigo este dato porque dice que este mismo año, lo veremos a final de año y diréis, ¿este señor de la barba de la COE me mentía o no? Dice que reduciremos un poco el desempleo hasta llegar al 24,5% y generaremos este año 111.000 puestos de trabajo a tiempo completo. ¿Nos gustaría mucho más? Seguramente. Pero esto, sin duda alguna, denota una tendencia que esperemos que en el segunda Congreso de Formación Profesional, el año que viene, podamos daros datos mucho más esperanzadores. Yo, por mi parte, nada más, muchas gracias y que desarrolléis feliz Congreso. Muchas gracias, Juan Carlos. Mientras os pensáis alguna pregunta que le podáis querer hacer, si me permitís, dos reflexiones de las muchas cosas que ha dicho hoy Juan Carlos. Una, con respecto a ese gap que ha salido varias veces durante la jornada de hoy, entre lo que necesitan las empresas y lo que aparentemente estamos aportando desde la formación profesional, yo creo que quizás una buena manera, o por lo menos una más, de poder minimizar ese gap podría ser también el empezar a conversar, que algunos centros ya estamos haciéndolo en diferentes comunidades autónomas, empezar a conversar con las empresas y si pudiéramos más hacia las asociaciones empresariales de nuestros entornos y si aún pudiéramos más desde plataformas como puede ser esta asociación de FP Empresa que aglutina a centros de todas las comunidades autónomas, poder tener colaboración directa en cuanto a información y demás, pues con la patronal en este caso, para luego permeabilizar esa información hacia abajo, probablemente ayudaría muy mucho en los centros conocer de primera mano, pero de primera mano con las visiones globales que tenéis, para de centro a centro luego transmitir y realmente aportar más al sistema, porque desde luego, que no os quepa ninguna duda que de los centros de FP estamos volcados, no, volcadísimos en ese tema. Lo estamos haciendo, pero estamos haciéndolo más a título quizás de esfuerzo, de golpe de riñón de los propios centros con mucho sacrificio, con las empresas de nuestro entorno, etcétera. Y quizás lo que nos falte es, pues aprovechando estos movimientos asociativos, como decía, como es este, acercarnos más y trabajar más. Y una segunda, que yo la desconocía totalmente, pero que me ha parecido muy interesante, seguro que a muchos de nosotros también, es ese proyecto experimental de FP Dual, en el que, si no te he entendido mal, esta vez la COE, esta vez las cámaras de comercio y el Ministerio. No sé si es pedir mucho, pero sería realmente un puntazo que los centros de FP pudiéramos estar en la, vamos a decir, en la composición de ese proyecto, ¿no? Aportando nuestro saber hacer, que algo seguro que sabemos, tenemos centros con mucha experiencia de años, otros que están entrando ahora y que seguro que entre todos podríamos aportaros aún más. Y ahí, nuevamente, brindándote desde la Asociación FP Empresa, canalizando esos saberes haceres que en diferentes comunidades autónomas ya estamos poniendo en marcha, quizás podría avanzar un poquito más el proyecto experimental vuestro. Bueno, y dado esta chapita que acabo de meter, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? Buenos días.
Me llamo Ricardo Barrio, soy un profesor de formación profesional, vengo de La Rioja. En principio, decir que me agrada oír a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, sobre todo porque se va directo al grano, que yo creo que es la parte relevante de este asunto, ¿no? Llevamos ya muchos años con la formación profesional hablando, yendo y viniendo, y siempre salen los asuntos, y salen en estos foros, y todos nos vamos de aquí diciendo que sí, que es cierto, pero que nunca resolvemos. Yo creo, y digo que voy a lanzar la idea, ya se hizo hace unos años, lo que ocurre que la metieron en un cajón y no la han vuelto a retomar. Yo creo que la Confederación de Organizaciones Empresariales sería una autoridad muy indicada para llevarlo a puerto después de estudiarlo, que sería que esto de la FP en España, la formación profesional tal y como la entendemos en España, sería bueno que fuese una Secretaría de Estado. Y esa Secretaría de Estado que aglutinase la formación profesional para el empleo y la formación profesional del ámbito educativo, que fuese bajo la batuta de un secretario de Estado y, a su vez, bajo la dirección o la supervisión directa de la, en este caso, vicepresidenta de Gobierno. Mientras que no lleguemos a ese punto en el que sea autoridad única, no tenemos nada que hacer, a mi entender. Y digo porque he vivido esas disfunciones que has hablado antes en el Consejo General de la FP. He visto cómo los compañeros de empleo son unos tíos curtidos, pero que no sueltan el dinero. He visto cómo los agentes sociales disponen de dinero para la formación profesional y resulta que a los centros educativos les llegan escasamente algún módulo formativo, alguna unidad formativa de todo lo que complete a un certificado de profesionalidad y, en fin, que en ese devenir del tiempo seguimos estando como estamos, que es que la respuesta total al empleo no se está dando al 100%. Eso por una parte. En otro capítulo de cuestiones que has dicho, que también es interesante, es la orientación, la información y la orientación profesional. Bueno, yo digo que en los centros educativos también pediría que se separase por vía de urgencia las etapas educativas de educación secundaria y bachillerato y nos dejasen a la FP otra vez como estábamos en el 70, por ahí con unos centros de alguna manera más o menos organizados. Porque el verdadero problema, o en principio el primer problema que tenemos con la orientación profesional los tenemos en los centros educativos. A los alumnos que más o menos despuntan o dejan de despuntar, que no voy a entrar en matices, se les canaliza al bachillerato. Y la formación profesional dentro de los IES, en términos generales, ya sé que hay compañeros que lo hacen muy bien y centros que lo hacen muy bien, no dejan de ser en algunos aspectos y algunos ciclos meramente asistenciales para hacer labores de mantenimiento del centro. Y esto tenemos que corregir, pero con urgencia. La orientación, la información, todo esto compete al ámbito que tiene que ver luego con la acreditación de la experiencia laboral, de individuos que hemos visto cómo en los puestos de trabajo se han desfasado, cómo cualificaciones profesionales han quedado desfasadas y nosotros, expertos en ellos, tenemos que corregir, indicar y formar. Hablabas también, y digo, de la dirección de los IES. Yo digo que en los centros educativos donde hay formación profesional y hay directores de IES o cargos en las direcciones que tienen que ver con la FP, es curioso cómo esos centros están metidos en proyectos, es curioso cómo esos centros están metidos en proyectos de calidad y cómo son centros que están gestionados o acreditados con las normas ISO y el modelo EFQM. Otro capítulo... pediría concreción, por favor. Mira, que es una reflexión. Las cualificaciones. Pero si hay cualificaciones del año 2004 y están caducadas, ¿por qué no se revisan? Y por último, los títulos LOE que estamos implantando ahora, que se han quedado paralizados, yo creo que estaban bien diseñados, pero que han llegado a los centros educativos y no se ha sabido implantarles. No digo más. Muchas gracias. Bueno, muchas reflexiones. Solamente algunas de las cuestiones, porque algunos estáis mirándome con cara diciendo, date prisa, que ya huele aquí, tenemos hambre todos. Las cualificaciones ya, el Consejo General de la Formación Profesional ya ha iniciado el proceso a través del INCUAL, de la revisión de las obsoletas, que son muchos. Creo recordar que las de menor calado, Charo, que 149, y las de mayor calado, en breve, les da mucha prisa por reformar, revisar, reactualizar las cualificaciones. Nosotros internamente, inclusive en nuestras organizaciones sectoriales, nos están pidiendo nuevas cualificaciones que no se ven reflejadas y que debería el INCUAL crear nuevas. En cuanto al tema de orientación e información, totalmente de acuerdo, sobre todo porque el problema de la orientación e la información
o información, orientación, no solamente lo tenemos aquí. A mí, curiosamente, cuando llegamos a Alemania, que, bueno, lo he contado 3 veces aquí hoy, nos cuentan que ellos también tienen un problema tremendo en la orientación e información de sus jóvenes. Al final ocurre que nos contaban el caso, las peluquerías alemanas reciben muchísimas más solicitudes de jóvenes, en este caso mujeres, que los puestos que pueden ofertar. Sin embargo, el mercado, lógicamente, no da tanto de sí para tanta peluquería en Alemania, independientemente del peinado de la señora Merkel. Pero bueno. Y por último, la idea que nos has planteado de la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado, es verdad que parece tremendo que una Secretaría de Estado, con la señora Montserrat Gomendi, actualmente tenga universidad, tiene formación profesional y demás. Nosotros no hemos llegado a tanto detalle de proponer una secretaría independiente, pero sí que hemos propuesto un órgano de verdad, efectivo, que diseñe la estrategia plurianual de la formación profesional entendida, la reglada, como la formación profesional para el empleo, que establezca qué queremos ser en los próximos años. Estamos bien sabéis, negociando el futuro de la formación profesional para el empleo. Y algunas de las cuestiones, lógicamente, que se conectan con la formación profesional reglada, pues opinamos sobre ellas en este foro, que quizás no, en ese foro de negociación que tenemos con el Gobierno en este caso. Y sí que proponemos ese gran órgano, no sabemos si no creemos que sea el Consejo de Formación Profesional o si es con una reforma sustancial, para que precisamente, digamos, tenga esa entidad la formación profesional en España, la reglada y la formación profesional para el empleo. Muy bien, una segunda y última pregunta. Hola, me llamo José Luis, vengo de Bilbao, del País Vasco. Sí me gustaría, si nos podrías explicar si ese proyecto piloto que estáis planteando, el grado de compromiso de las empresas. A ver, vamos al grano, vamos a dar con el martillo pilón. En principio, desde luego, soy muy partidario, un poco lo que ha comentado Sergio, de tener cuanto mayor relación podamos tener con la patronal, muchísimo mejor, con las empresas muchísimo mejor. Allí con Confebask, con CEBEC, tal, tenemos bastante buena relación. El problema es cuando sales y oyes a otros compañeros y compañeras que esta FP dual de la que todos estamos hablando y todos queremos hacer tantas cosas, en muchos sitios el grado de compromiso del empresario es 0. Es decir, van los alumnos con becas, vuelven a ir con dinero del Estado, y la mentalidad del empresario es no pongo nada y vuelvo a tener chavales como si fueran FCT. Creo que también el empresariado, miramos mucho a Alemania, el empresario en Alemania tiene muy claro que el primer año puede que no gane dinero con ese chico o esa chica, el segundo año ya no lo pierde y a partir del tercero lo recupera. Y eso yo no sé si el empresariado en España, ese cambio de mentalidad, no se lo tiene que plantear muy seriamente. Bueno, pues te podría decir que no, pero tienes toda la razón, toda la razón. Nosotros intentamos precisamente invertir esa tendencia. Ni los empresarios alemanes son tan buenos, ni los españoles son tan malos, eso hay que tener en cuenta. Nosotros lo que queremos, precisamente para invertir esa tendencia, queremos que juegue un papel importante en las organizaciones empresariales sectoriales, es decir, que difundan, capten a las empresas elijan qué títulos quieren, que definan qué puesto de aprendizaje quieren, veremos qué instrumentos contractuales o no con los jóvenes, porque bien sabéis lo que he dicho, puede ser el contrato para formación y aprendizaje, o pueden ser becas, o pueden ser convenios o acuerdos, como diferentes comunidades autónomas, y sobre todo también queremos hacerles llegar precisamente esa idea. En Alemania nos decían que un joven el primer año viene a costar unos 18.000 euros. A partir del segundo, como tú bien comentas, o el tercero, a partir de un estudio suizo, ya ese joven está devolviendo unos 24.000 euros a la empresa. Por lo tanto, es una inversión para el empresario. Todavía a nuestros empresarios les cuesta verlo, lo ven que es una carga, que tiene que tener un tutor, que ese tutor tiene que estar pendiente, que el joven en algunos casos no va a trabajar. ¿Qué ocurre? En este proyecto precisamente queremos testar todo esto para que los acerquemos a los empresarios a ese sistema. No tanto así a los centros, que ya estáis. Los centros lo conocéis y funcionáis muy bien. Pero queremos que los empresarios se acerquen y que se quiten esa reticencia y ese miedo que tienen a este sistema de formación profesional dual. Bien, muchas gracias.